Hola, estamos aquí en el episodio número 11 de Audio Contemporáneo, el podcast de Expresan, y hoy charlamos con Manuel Pablo Rodríguez. Es historiador del arte por la Universidad de Sevilla, investigador del ámbito cerámico y desarrolla su actividad entre guía e intérprete del patrimonio cultural y la de monitor de talleres socioculturales del Ayuntamiento de Sevilla. Pero hay algo que hay que destacar y es que está muy vinculado a la web Retablo Cerámico desde sus comienzos, todo un referente en el estudio y catalogación de la cerámica artística. Ahora nos contará mucho más de ella. También es vicepresidente de la Asociación de Amigos Niculoso Pisano. En este episodio nos sumergiremos en el valor y la belleza de la cerámica, un tesoro artístico que ha dejado una profunda huella en nuestro patrimonio cultural. A través de la mirada de nuestro invitado, comprenderemos cómo su preservación y divulgación son fundamentales para conservar nuestra identidad cultural. Pero también hablaremos de la cerámica contemporánea, de la cerámica de hoy, y exploraremos las posibilidades que tiene por delante. Sin más, comenzamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por unirte al podcast. Hola Sandra, yo encantado de estar aquí contigo y de, comentar todo lo que me apasiona en este podcast. Muy bien. Pues como ya es habitual, empezar por una pregunta abierta, un poco para ponernos en contexto sobre qué te impulsó a estudiar historia del arte, a investigar sobre la cerámica. Bueno, ¿quién es Manuel Pablo Rodríguez? Bueno, yo me definiría como una persona un tanto inquieta en este mundo del arte porque me gusta tocar un poco diferentes palos, ¿no? Como se suele decir. Yo estudié historia del arte porque me convenció realmente una charla a la que asistí para orientarnos sobre las carreras universitarias. Ah. Yo no hice el bachillerato de humanidades, pero bueno, yo tenía siempre algo ahí que finalmente pues me llevó a ello, ¿no? Y lo decidí, no me arrepiento para nada porque, bueno, es algo que me apasiona. Disfruté muchísimo la carrera y la volvería a hacer de nuevo sin pensarlo. Muy bien. Me encantó. Entonces, bueno, siempre he estado un poco vinculado a ese ámbito, laboralmente también, cosa que me siento también un poco privilegiado porque me dedico a divulgar nuestro patrimonio, nuestra historia y demás y me gusta. Y en cuanto a la cerámica, pues es algo con lo que yo no contaba para nada porque pasaba un poco del asunto, sinceramente. Sí. No era algo que me llamara la atención, incluso cuando estábamos estudiando la carrera tampoco. Pero de donde es mi familia, que es un pueblo de aquí de Sevilla, que es Castilleja de la Cuesta, pues allí existieron dos pintores cerámicos bastante destacados del siglo XX y yo estaba acostumbrado a ver en las casas del pueblo pues sus obras, sus azulejos. Y en un momento dado me dio por investigar quiénes eran ellos. En Google incluí sus nombres y me salió una página llamada Retablo Cerámico. Y ahí ya vamos acercándonos. Y entonces a partir de ahí, pues me entró ese gusanillo por colaborar con la página web, enviando fotografías de las obras de azulejería que hay en el pueblo. Y claro, ya me salí del pueblo, me fui a otros pueblos, me fui a otras ciudades y al final, pues nada, entré de lleno en la página web y es algo que me apasiona muchísimo. Algo que para mí era totalmente desconocido. Cuando profundizas un poco en cómo trabajaban estas personas, la técnica tan laboriosa para ejecutar cualquier cerámica, pues la verdad es que es digno de estudio y de valorar, sobre todo de valorar. Sí. Hablaba al principio, y tú has mencionado también, la web Retablo Cerámico y la Asociación Pisano, que cuenta con un equipo muy heterogéneo, muy diverso, de ceramistas, arquitectos, investigadores. Cuéntanos un poco cómo fueron sus orígenes, cómo empezó todo hasta transformarse en lo que conocemos hoy y bueno, Sí. ¿Cuál es tu papel en ella? Pues mira, yo comienzo hablando un poco del origen, que fue algo creado por una persona que vive en Granada
que es la persona que se encarga aún de liderar, digamos, nuestra página web, que es Antonio Entrena, donde él comienza a catalogar cerámica de tipo devocional, los denominados retablos cerámicos, ¿vale? Bueno, son personas del ámbito de las cofradías y demás que, bueno, van fotografiando esos azulejos de imágenes, de hermandades, y empezaron a ir catalogando ese asunto. Claro, eso va atrayendo a diferentes personas de ese mismo ámbito que se van sumando como colaboradores. Así llegué yo. Sí. Claro, esto crece, crece, crece y crece, y llegamos a, pues no sé, 4.000, 5.000 piezas catalogadas, y nos empezamos a plantear el ampliar un poco el abanico de la temática a catalogar. Y es entonces cuando nos planteamos la inclusión de la cerámica de tipo civil. Pues zócalos, a cerámica, azulejos decorativos, cerámica publicitaria, escudos, bueno, hay tantísimo. Lo hablamos, Sí. se dio el consentimiento por parte de todos porque era algo que estaba enfocado en algo muy concreto, pues se ampliaba mucho el abanico. Pues venga, adelante. Ahí vamos creciendo también por ese lado. Y ya, como esto ya era algo que se nos iba de las manos, pues entonces quisimos darle un respaldo ya pues más legal, Claro. y demás, creando una asociación. Y esto se plantea desde el 2007, que comenzó la página web Retablo Cerámico, pues hasta el 2013, que se constituye ya formalmente la Asociación de Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano. Y desde el 2013, pues 10 años celebramos este año. Se van sumando todavía más personas de diferentes ámbitos. Bueno, hay personas que son farmacéuticos, arqueólogas, hay historiadores del arte, del mundo de la docencia, ceramistas, investigadores de todo tipo, o personas que simplemente pues les gusta, o porque son descendientes de artistas, de pintores o de dueños de fábricas de cerámica. Total, que es muy variopinto, por lo tanto es muy bueno porque nos enriquecemos por muchos ámbitos. No tenemos expertos en muchas cosas y es algo que, bueno, que va creciendo. Entonces, bueno, tenemos una junta directiva donde, bueno, pues ahí yo, por ejemplo, soy el vicepresidente. Hacemos un poco de todo, pues todos. No es que tengamos algo en concreto o alguna tarea, pero sí es verdad que nos vamos encargando de diferentes aspectos. Pues de llevar las redes sociales, impartir algunas de las conferencias que vamos organizando, de ir actualizando la página web. Bueno, en fin, yo sí, un poco al de todo final, eso hago. Se hace un poco de todo. Y además que tenéis una web maravillosa donde hay un gran archivo que se incluyen fichas técnicas de las piezas, donde se analizan estilos, corrientes artísticas. Bueno, es un soporte de apoyo maravilloso. Y sé que para un apasionado es muy difícil preguntarle por una pieza o su ceramista preferido en este caso, pero bueno, no sé si podrías comentarnos o hacer alguna mención de algún ceramista destacado y bueno, y sus contribuciones al arte de la cerámica en la ciudad. Bueno, yo podría comentar dos. Vale. Uno de ellos, del siglo XX, que a mí por el estilo, por su técnica, por los temas que trata, me parece maravilloso y que es digno de elogio, y que rara es la persona que cuando no ve alguna obra suya pues no se queda con la boca abierta. Sí. Y otro artista que marcó un antes y un después en cuanto a la técnica cerámica es el que le da nombre a nuestra asociación, que es Niculoso Pisano. ¿No? Claro, estamos remontándonos a finales del siglo XV, principios del XVI. Gracias a ese señor tenemos la técnica del azulejo plano, ¿no? Es el primero que aquí pinta un azulejo plano como si fuera un lienzo, ¿vale? Por poner una comparación. Algo que a priori pues puede parecer algo muy sencillo, pero tiene que haber alguien que lo haga primero. Totalmente. Y es el primero que introduce esa manera de pintar aquí en la península ibérica, ¿vale? Él venía de Italia, que eso ya se haría allí, pero aquí no. Y bueno, pues él nos deja un legado importante, piezas que han desaparecido, pero otras muchas que se conservan y que gracias a Dios pues tenemos ahí a la vista. Por mencionar alguna, pues la portada del convento de Santa Paula, de aquí de Sevilla, tan maravillosa, la que da la iglesia.
el oratorio de los Reyes Católicos del Alcázar, Ajá. que está en el Cuarto Real Alto, o en Badajoz, en la provincia de Badajoz, el monasterio de Tentudía, que tiene también su retablo del año 1518. Pues estamos hablando de aquella fecha, ¿no? Y si nos trasladamos ya a momento más actual, al siglo XX, pues yo me quedaría, por ejemplo, con un artista que se llama Enrique Orce. Enrique Orce Mármol. Es un personaje maravilloso, dibujante, pintor de lienzo, escultor Uh-huh. y ceramista, que quizás sea su aspecto pues más conocido. Tiene una obra estrella que todo el mundo conoce y después tiene otras muchas obras por Sevilla, zócalos, retablos cerámicos devocionales que son maravillosos. No solo en Sevilla capital, también tiene por muchas otras poblaciones, incluso la provincia de Huelva, que son También. muy buenos. Personalmente tiene un estilo, no sé cómo definirlo, muy detallista, con unos tonos que utilizaba muy agradables. El dibujo en su obra es muy destacado, por lo tanto se ve que tenía una buena formación previa, por lo tanto eso también se aprecia, ¿no?, en su obra final. Y bueno, pues para mí, yo siempre lo pongo como un referente. ¿Y podrías comentarnos alguna pieza destacada o simbólica? Yo destacaría una pieza que es icónica para la ciudad de Sevilla. Es una obra que todo el mundo conoce, pero que todo el mundo conoce la obra, el coche, pero a lo mejor no nos interesamos en saber quién hizo esa obra. Eso es lo que nosotros también tratamos de rescatar en nuestra asociación y en nuestra página web, que son estos artistas. Bueno, pues Enrique Orce realizó el maravilloso azulejo publicitario del Studebaker, que es el coche famoso de la calle Tetuán, y es un azulejo de grandísimas dimensiones que ha sufrido, pues lógicamente, el desgaste del tiempo, algo de vandalismo, porque está totalmente a la mano, a la altura de todo el mundo, pero ahí sigue aguantando, y es una belleza. ¿Cuántas personas no se han hecho fotografías con el coche? O cuando vas andando por el lado y te llama la atención. Y es que hay que tener en cuenta que ese azulejo, el año que viene, cumple 100 años. O sea que algo hay que hacerle, ¿no?, a ese coche. Sí, Algún homenaje. Hay que hacerle algo al coche. A ese coche hay que hacerle algún homenaje. Son 100 años ahí en el mismo sitio, viendo pasar pues la vida de los sevillanos desde 1924. Sí, totalmente. O sea que eso por destacar una obra que yo pienso que es un icono, ¿no? Sí, muy conocida, sobre Enrique Orce. Y después me gustaría también destacar otro aspecto que tiene que ver con unas piezas que, si bien a nivel artístico no tienen interés, porque no lo tienen realmente, era algo pues más funcional a nivel organizativo en cuanto a la ciudad y demás, pero son muy, muy importantes y son un testimonio del pasado de Sevilla que ahora, por fin, se está poniendo en valor. Incluso el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado, en colaboración con nuestra asociación, un catálogo de las que hay, ¿vale? De las que hay, por lo tanto, ya están protegidas. Son unos azulejos que estamos hablando, se realizan en torno al año 1770 aproximadamente, que es cuando el asistente de la ciudad, Pablo de Olavide, pues lleva a cabo una reforma urbana, una organización urbana en la ciudad, porque Sevilla era un caos organizativo en cuanto a barrios, calles, pues por el propio urbanismo y la historia de la ciudad. Pues este señor divide la ciudad en cuarteles, dentro de los cuarteles barrios, manzanas, crea el primer plano urbano de Sevilla. Y bueno, en ese contexto, pues se organiza la ciudad visualmente en las calles a través de azulejos, ¿cómo no? Entonces se encargan plaquitas de cerámica que van identificando los cuarteles, los barrios, las manzanas, los nombres de las calles, los edificios, rotulan los edificios. Pues si por ejemplo, vas al archivo de India y ves la lonja, bueno, pues eso se va organizando de esa forma. Claro, hay que imaginarse la cantidad de miles de azulejos que se harían para toda la ciudad. Pues no nos han llegado más que pocas decenas, pocas.
Entonces, son unas piezas que desde luego son dignas de poner en valor y que ya por suerte se ha hecho y esperemos que las que están pues sigan adelante, continúen en su sitio, porque esas son de las piezas que más han sufrido, por ejemplo, los cambios en cuanto al urbanismo de la ciudad, ¿no? Si se derriba un edificio, pues ese azulejo se iba con el derribo. Y ya en los últimos años, pues incluso un expolio que se ha llevado a cabo, pues está en ventas, en anticuarios, en colecciones particulares, porque ya se han dado cuenta del valor que tienen histórico y entonces se han revalorizado mucho. Entonces, bueno, ya parece que se ha puesto fin a eso y esperemos que por lo menos las poquitas que haya, pues que continúen muchos años Sí, más. que quedan como un legado. Claro, Sí, claro sí. que es un testimonio de un momento concreto de la historia que ha quedado ahí como una reliquia, pero nos ayuda a comprender mejor ese momento histórico, ¿no? Ujú. Sí, como dices, sabemos de muchas piezas icónicas que ya no están disponibles, que ya no podemos disfrutar de ellas por derribo o por expolio, y por eso creo que hay que hacer hincapié en la labor que hacéis vosotros desde la asociación sobre esa divulgación como base para apreciar y proteger la cerámica. Sí. ¿Qué actividades desarrolláis para llevarla a cabo? Pues mira, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora contigo, sí, yo siempre tengo en cuenta que son como pequeños granitos de arena que se van poniendo y el simple hecho de dedicar unos minutos a hablar de cerámica, ya eso va sembrando poco a poco el interés por las personas, ¿no? Personas que a lo mejor pues no tienen interés en ello, pero que les llama la atención o que a raíz de estas cosas pues se van enganchando, ¿no? O les va llamando la atención el asunto. Como decía, por desgracia, bueno, el patrimonio cerámico, como tantísimo patrimonio de todo tipo, ha sufrido mucho y pérdidas grandes y el cerámico tiene una cosa en contra, que es que como está adosado normalmente a un soporte como son las paredes, los muros y demás, claro. Si tú derribas algún edificio o haces alguna obra de reforma, pues eso se va normalmente. Y raro es también el que no se quita con cuidado, pues que no se rompe. Es muy delicado. Pero por suerte, pues teníamos tantísimo que todavía seguimos teniendo mucho. Es algo Entonces, positivo, pero hay que eso es lo bueno. conservarlo. Y hay que mirar por lo que tenemos, Claro. ¿no? Y que siga adelante. Sí. Entonces nosotros, a través de nuestras páginas web, por ejemplo, poniendo a disposición de todo el mundo esa ficha que tenemos, pues eso es importante para que se conozca lo que hay, por lo menos lo que hay. Después, las actividades que organizamos, pues como nuestras conferencias, son para profundizar sobre algún tema en concreto, o algún autor, algún conjunto cerámico destacado, pues lo que sea, ¿no? Las publicaciones que llevamos a cabo como piezas del mes, las noticias que publicamos constantemente en la página web o en las redes sociales, cuando nos invitan a algún tipo de programa, ya sea de radio, de televisión, pues claro, todo eso pensamos que es en beneficio de todo esto. Y lógicamente las denuncias. También. Estamos atentos a obras, cuando hay una obra y sabemos que hay algo importante en esa fachada o en el interior, pues estamos atentos. Si tenemos que publicar una denuncia en nuestra web, la publicamos o lanzarla a los medios de comunicación como alarma, ¿no? O con las autoridades, también tenemos que estar vinculados a pues el ayuntamiento o los distritos, bueno, que oye, que mira que pasa esto, que estad atento, que esto se tiene que conservar. Entonces, bueno, pues estamos ahí siempre encima de ello, ¿no? Uh-huh. Sí, como experto y como apoyo también, claro. ¿no? Como profesionales. Claro. Hemos hablado de patrimonio cerámico como una seña de identidad, puesto que Sevilla tiene una tradición en el uso de la cerámica, pero en torno a la cerámica de hoy, la cerámica contemporánea, pues es normal que se planteen muchas preguntas sobre su papel en el futuro. Es verdad que esta cerámica contemporánea pues se presenta en muchas exposiciones, ya no solo como una artesanía, sino que entra en el ámbito del diseño, y eso creo que es un paso muy importante porque favorece a los profesionales. Hay que tener en cuenta. Sí. Y bueno, también sería interesante pues impulsarla dentro de la arquitectura
actual. ¿Cuáles piensas que serán las tendencias y esos enfoques creativos que marcarán el rumbo de la cerámica contemporánea? Yo, por lo que veo o por lo que voy palpando, Sí. pienso que queda como reducido un poco más al ámbito de lo que tú comentabas, ¿no? De algo de diseño que puede gustar o no al público en general, ya depende de los gustos, de la formación que tenga ese público, pero bueno, yo tengo esperanza en que esto vaya adelante y siga, ¿no? Porque se hacen cosas muy interesantes, muy interesantes. Sí. La cuestión es que eso enganche al público. Es la gran dificultad que yo veo ahora mismo, porque estamos acostumbrados a ver un tipo de cerámica que aquí en Sevilla pues tiene un estilo muy identificativo, muy clásico, con modelos muy repetidos y demás, que cuando tú ahora vas a algún tipo de exposición sobre arte contemporáneo y ves algunas de esas piezas, pues a lo mejor a las personas les choca un poco el estilo o la técnica que se ha utilizado. Pero es que si tú profundizas un poco en ese tipo de técnicas o en la manera con la que está hecho, y es fascinante, porque además los ceramistas no paran de evolucionar y de de transformarse. evolucionar, de inventar, ahora voy a mezclar esto y estos colores y la verdad es que los oyes y te quedas con la boca abierta. Entonces yo, bueno, es algo que ahora mismo lo veo más como piezas puntuales que puedan interesar, pero a nivel general, por ejemplo, la cerámica, la arquitectura, parece que no termina Cuajar, como se de suele cuajar decir. ese asunto, porque es verdad que venimos de una época en el siglo XX donde la cerámica y la arquitectura ha sido pues parte indisoluble de ella, pero que con la segunda mitad del siglo XX pues ha ido pues cada vez más en decadencia y ahora mismo pues esperemos que vuelva de nuevo hacia arriba. Sí. Bueno, que vuelva a ser parte de la arquitectura actual, pero bueno, no tiene por qué ser necesariamente de la misma forma, sino integrarla de una forma actualizada, igual que lo es la arquitectura en sí, pero con ese valor añadido de que es parte de nuestra identidad el uso de la cerámica. Una actualización yo creo que vendría bien, ¿no? En ese aspecto. Eso es lo que yo creo que se debería de poner un poco el foco en valor, ese asunto. Lógicamente no estamos refiriéndonos a que se repitan los mismos motivos Claro. de principios del siglo. Es que cada cosa tiene su momento, eso está claro. Totalmente. Pero pensamos que el simple uso de utilizar la cerámica con diseños y técnicas contemporáneas, que las hay maravillosas, pues le da un valor añadido a los edificios y yo creo que resultaría mucho más atractivo, ¿no? Visualmente. Por ejemplo, muchas veces ha salido en el tema en nuestra asociación entre la junta directiva y demás. Cuando nosotros vemos las estaciones del metro, de nuestra línea 1 del metro, Sí. las próximas pues ya Sí. veremos cuando lleguen. Oye, ¿por qué no se piensa en la cerámica para decorar las estaciones? Como ves en Madrid, que se hacía en el siglo XX o en otros países. Pero no con motivos de los años 20, sino con motivos actuales Contemporáneo. y con técnicas actuales. Pues eso es una propuesta que nosotros yo creo que debemos de hacer. Decorar los vestíbulos, y es algo que une la modernidad como es el metro con algo tan tradicional como es nuestra cerámica, pero totalmente actualizada, ¿no? No sé, me parecen que son cosas que se deben de tener en cuenta cuando se hacen obras de ese tipo, no solo ya particulares, a nivel de arquitectos, porque mira, le encargo una casa, lo que sea, no, sino a las propias instituciones deberían también Impulsar de poner un poquito. ese acercamiento entre la arquitectura y la Sí, cerámica. sí. Bueno, Manuel, pues para ir cerrando este episodio, que podríamos estar horas hablando de la cerámica, ¿qué tal si nos cuentas en qué proyectos estáis trabajando ahora o qué actividades estáis desarrollando? Bueno, pues nosotros no paramos de hacer cosas siempre, eso sí. Y lo que sí es verdad que tenemos ahora en mente algo que va a llegar en pocos años, como es el centenario de la exposición iberoamericana.
del año 1929. Claro, estamos en el 2023. Tú dices, bueno, de aquí al 29, bueno, pues ya está aquí. El 29 ya está aquí. Y esto hay que prepararlo con bastante antelación. Entonces, bueno, pues nuestra idea es, pues, crear algún monográfico específico, poner en valor esas piezas, dedicarle conferencias, visitas, actividades, visitas guiadas, o sea, todo lo que podamos aportar desde nuestra faceta, porque yo imagino que a nivel general la ciudad debe de volcarse en eso, desde muchos ámbitos. Bueno, pues en el apartado cerámico, que no es poco, porque la exposición iberoamericana, aquello fue una explosión de cerámica por todos sitios, es algo básico para esa arquitectura. Bueno, pues nos hace mucha ilusión poner nuestro granito de arena en ese aspecto. Y después, bueno, pues son cosas que van surgiendo, pues proyectos que se van planteando a más corto plazo y lo que vamos proyectando de cara a actividad diaria, ¿no?, de nuestra asociación. Año a año vamos planteando piezas del mes nuevas, ciclos de conferencias con temáticas puntuales, visitas guiadas. O sea, eso ya es algo rutinario. Rutina, totalmente. Pues la verdad es que me parece un acontecimiento muy interesante, el centenario de la exposición iberoamericana, y bueno, también para la ciudad. Debería de serlo, por lo menos lo pensamos. Sí. Y también para que sirva para poner en valor esa arquitectura que se hizo en un determinado momento histórico. Y bueno, y aquí vuestra labor de divulgación de la cerámica, pues es muy importante. Por lo menos lo intentamos. Bueno, sí, seguro que sí. Hacéis una labor extraordinaria. Gracias por presentarnos vuestro proyecto, todas las actividades que desarrolláis, que vais a desarrollar en un futuro. Estaremos muy atentos desde Expressan a todas ellas. Un placer y mucha suerte para todo lo que venga. Yo, en nombre de la asociación, pues también te doy las gracias a ti por hacernos partícipe en tus podcasts, y esperamos que guste y que sobre todo que las personas se interesen también por este ámbito. Pueden seguir nuestra actividad a través de la web de la asociación y la página web retablocerámico.org, donde ahí vamos catalogando todo lo referente a este ámbito. Y bueno, que se disfrute, se difunda, se valore, y con eso nosotros estamos contentos. Sí. Gracias. Gracias a ti. Un adiós. abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy con Manuel Pablo Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Nicoloso Pisano. Te animamos a que visites el artículo completo que le hemos dedicado en expressan.com. Agradecer la colaboración del Gabinete de Proyectos, a One Process Art y a ti siempre por estar ahí, por compartirlo y por los comentarios que nos haces llegar. Si te ha gustado, suscríbete al canal y apúntate a la newsletter semanal Expressan Club. Nos vemos en el siguiente episodio. Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan producido por Sandra Galindo.